todo el mundo muy fuerte, pero muy en particular a la Argentina, junto, diría yo, con otras 5 economías, fueron las que más sintieron el impacto del COVID. Solo para poner algunos números, Paraguay el año pasado cayó 1%, Brasil 4%, Argentina 10%. Y Argentina venía de un cuadro de estancamiento estructural que ya lleva prácticamente 10 años. Una economía que no puede crecer, que no tiene inversión, que no genera empresas, que no genera empleo. Y eso claramente da cuenta de un escenario socioeconómico que se va deteriorando en el tiempo. Y hoy, diría yo, una economía que no tiene rumbo por los problemas políticos que estaban recién mencionando. En la salida de la crisis de la pandemia, deja una situación sumamente inestable en el frente social, diría yo. Digamos, si no hay generación de empleo, si tenemos una tasa de aceleración inflacionaria sumamente, digamos, alta como la que estamos viendo, claramente eso va deteriorando mucho todos los indicadores socioeconómicos y eso explica las manifestaciones, claro, el caos, etcétera. ¿Me puedes explicar lo del monotributo? Porque nadie entendió quién asesoró al presidente para la decisión que después rectificó. ¿Cómo fue y qué pasó? Bueno, yo tampoco sé quién lo asesoró. Digamos, a principio de año tenía que venir la recategorización, en el marco de una economía con inflación, digamos, eso se hace todos los años, se actualizan las escalas, se actualizan los montos, producto de algunos temas legales, digamos, eso se demoró 5 meses y terminó entrando a fines de mayo, principios de junio, y ahí hubo una decisión de la AFIP de retrotraer el valor de los montos que tienen que pagar todos los monotributistas, y eso implica, digamos, cómo es que aparecieron estas deudas en más de 1 millón de monotributistas, producto de esta diferencia, lo cual, bueno, esto generó muchísimo malestar y ahora estamos viendo un gobierno, digamos, una estrategia, digamos, del equipo económico de volantear para decir, bueno, listo, eso dejémoslo ahí. ¿Es legal haber hecho eso? ¿Se puede? Mira, tengo entendido que no. Digamos, impositivamente uno no puede cobrar un impuesto sobre algo que ya sucedió. Claro. Lo cierto es que esa escala debería haber estado actualizada en enero, eso es lo que marca la ley, pero bueno, fueron demoras del propio Poder Ejecutivo que implicaron que eso no suceda. Con lo cual queda en un gris, digamos, ahí. ¿Cómo queda parado ahora el Ejecutivo con esta ida y vuelta? Porque tomó una decisión que después tuvo que volver para atrás. ¿O está intentando volver para atrás? Bueno, claramente generó mucho malestar, digamos. Esto es una cosa más que se suma, digamos, a todos los problemas que tiene la economía argentina en distintos grupos y actores socioeconómicos. Y ahora está de alguna manera tratando de remendar esto con un nuevo proyecto para directamente ese tema dejarlo de lado y de alguna manera darle un poco de alivio a un sector que está sumamente afectado por caída de la actividad, claro, por aceleración de la inflación, etc. Ahora, recién nos contaban que una de las posibilidades de la visita de Pedro Sánchez es la huida de empresarios españoles en Argentina. ¿Tenías ese dato? No, pero no me extraña, no tenía el dato en particular, pero Argentina, digamos, está atravesando una tremenda crisis de confianza en el marco de una economía con muchos problemas de corto y de largo plazo, y Julio Bárbaro lo mencionó muy bien, porque son 45 años de fracasos, digamos, económicos. Entonces, esta economía que no se sabe hacia dónde va, que tiene problemas de inflación, problemas de inestabilidad macroeconómica, somos el país que en los últimos 40 años más recesiones tuvo. Defaults sistemáticos, 5 defaults en 40 años, prácticamente cada 8 años un default, desequilibrios fiscales externos recurrentemente, cambian las reglas de juego también todo el tiempo, prácticamente imposible. Muchas empresas, sobre todo grandes empresas, dicen, yo este país no puedo convivir más, ya no puedo estar más acá. Entonces estamos sintiendo desde el año pasado un escenario en el cual grandes empresas toman decisiones a nivel global y si hay un lugar... en Falabella, por ejemplo. Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Y cómo se vuelve a generar confianza para que vengan estas inversiones? ¿Se puede? ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede hacer, pero hay que trabajar muchísimo. Lo primero que tendríamos que definir es a dónde va la Argentina, digamos. Y eso primero es una decisión política, digamos. Y esto es lo que está titubeando. Y en esos 45 años de fracasos económicos, vos fijate, empieza con el Rodrigazo en el 75, ahí la Argentina volantea a la derecha, la dictadura, viene la tablita, etcétera, hasta que chocamos con la crisis de la deuda en el 82, volanteamos a la izquierda, hasta el 89 la hiper, volanteamos a la derecha con los 90, volanteamos a la izquierda, Macri intenta volantear vía gradualismo, fracasa en el intento, ahora de vuelta todo para la izquierda, no va más esto. Entonces, si primero no definimos, nos ponemos de acuerdo, fíjense por ejemplo Uruguay, digamos, que intercalan entre centro-izquierdas, izquierdas y derechas, pero el rumbo es siempre el mismo. Ni hablar Estados Unidos, demócratas y republicanos, ninguno cambia el rumbo del país. Bueno, Argentina es un país sin rumbo. Cuando vos no tenés rumbo... ¿Argentina es un país sin rumbo? Claramente, claramente. Es de los pocos casos, digamos, yo diría que este ida y vuelta nos está acribillando, porque la inestabilidad macroeconómica que genera, claro, digamos, empieza a ser una trituradora de empresas.
Las empresas, en definitiva, es un comercio, una pyme o una corporación, es un continuo de ingresos y egresos en función de un volumen de ventas, Claro. de actividad, etcétera. Y cuando vos tenés una economía tan inestable, 40 años, 18 años recesivos, algunos macro depresiones con caída de 10% del producto, Claro. eso tritura todo el entramado Claro, pero- productivo. Sí, No, sí, Hugo, sí. adelante, adelante. No, Entonces, ahí, te iba a cuando- hablar de la moneda, ¿no? Como una variable, la moneda, el dólar, la inestabilidad, Pero- lo que pasa con el fondo. Bueno, por eso uno acumula 10 temas que tienen que ver con malas decisiones de política económica, siempre en el marco de un país que no tiene horizonte, no tiene largo plazo, no tiene proyecto. Incluso este gobierno no tiene proyecto. La coalición gobernante está titubeando si el norte es Estados Unidos, y ahí uno lo ve a Massa, tal vez Alberto Fernández, a Guzmán, o el norte es Rusia, China. Digamos, entonces tenemos la grieta dentro de la grieta. En el corto plazo nos está atravesando esto. No solo tenemos el problema de largo plazo de dónde va la Argentina, campo o industria, izquierda o derecha. ¿Cuál es nuestro norte? Digamos, en el corto plazo, en la salida de la crisis del COVID, esto se manifiesta de una naturaleza realmente muy, muy preocupante. Entonces, uno habla con un empresario grande o mediano chico. Y lo que los está matando es la incertidumbre. La incertidumbre, la crisis de confianza, la crisis de expectativas, que después se manifiesta en un riesgo país en 1500, en la inflación, en la crisis de deuda, en todos estos temas que vos bien estás mencionando. ¿Qué hay atrás de eso? No hay inversión, no hay nuevas empresas, cae el empleo. Argentina no genera empleo privado desde hace 10 años. Hoy tenemos 300.000 puestos de trabajo menos que hace 10 años en el sector privado. Digamos, si no hay empleo, claramente hay más pobreza. Digamos, y eso también es lo que hablaba Julio. Lo único que crece en Argentina que es la pobreza. Estructuralmente, coyunturalmente, con picos cuando tenemos momentos de fracturas macroeconómicas. Claro. Eso es el 89, es el 2001-2002. Y yo creo que estamos en una especie de antesala de fractura macroeconómica. Eso es la diferencia de pobreza 42, 45 como tenemos ahora o pobreza de 60. Yo creo que es lo que está en juego en el segundo semestre. Por eso la situación es muy delicada. Ahora, recién mencionabas países como Uruguay, como Estados Unidos. ¿Por qué esos países logran mantener siempre un único rumbo independientemente del gobierno de turno y nosotros no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, es una pregunta sumamente interesante y profunda, pero digamos, instituciones, reglas de juego, evitar el cortoplacismo, son cosas fundamentales que Argentina no logra, digamos, sentar precedentes, sentar bases para decir, listo, queremos cuidar nuestra moneda. La única vez que se apagó la maquinita fue en los 90 y ahí terminamos con la inflación. Se suspende la convertibilidad a darle a la maquinita de vuelta. Lo mismo con la deuda, digamos, lo mismo pasa con las tarifas. Con cada tema de política económica hay una grieta y hay un cortoplacismo. Entonces, uno mira hoy el programa económico. ¿Y cuál es el objetivo del programa económico? Las elecciones de noviembre, y no hay más. O sea, un país estamos construyendo, ni siquiera una pyme se atreve a tomar decisiones de esta manera, y nosotros lo hacemos a nivel país. Por eso las grandes empresas se van a terminar yendo y se están yendo a Argentina. ¿Y el dólar? Que le preocupa a mucha gente que encuentra ahí un ahorro posible que no pierda tanto. El dólar, tenés dos elementos. Uno, digamos, de largo plazo estructural, que es lo único en lo cual los argentinos encuentran un activo en el cual pueden proteger sus ahorros. Y esto es fundamental porque lo único que falta es destrozar, digamos, el ahorro de los argentinos. Ahí casi que no tenemos nada. De alguna manera esta economía, digamos, bimonetaria encuentra en el dólar un refugio. Ahora en el corto plazo eso te genera más inestabilidad. Los voy a interrumpir un segundo porque tenemos un último momento. Hablábamos hace un rato de la muerte del hijo de Pablo Abeluto y Alberto Fernández, el presidente, acaba de hablar al respecto. Lo hizo a través de un tuit. Alberto Fernández, que dijo a través de un Twitter: con enorme pesar he sabido del fallecimiento de Nicolás Abeluto. Duele mucho la muerte de un joven. Quiero transmitirle mi profundo dolor a sus padres, hermanos y a todos los que lo han querido. Y lo hace con una foto, ¿no? De Nicolás, que era fotógrafo, allí lo vemos. Sí, sí, claramente. Y nosotros contamos lo que pudimos averiguar de temprano a través de fuentes judiciales, que fue encontrado muerto, que lo encontró su mamá en el departamento donde vivía, 28 años, un antecedente por asma, y las averiguaciones que van a incluir una autopsia, estudio que está impedido en este caso por las pandemias, pero que se va a hacer una excepción para poder saber las razones por la cual falleció justamente el hijo del ex secretario de Cultura. Interviene el fiscal Campagnoli,
que está de licencia, lo va a subrogar otro fiscal para saber los detalles y la investigación judicial va a continuar. Muy bien, volvemos a la economía ahora porque también esta semana se aprobó este proyecto de las llamadas zonas frías, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te parece que es un buen proyecto? Digamos, es un proyecto de vuelta bastante electoralista. Digamos, si entendemos que hay zonas frías, también debemos entender que hay zonas calientes. Si subsidiamos el gas para los sectores de zonas frías, debemos estar subsidiando la luz para las zonas calientes, porque en el verano probablemente, digamos, tengan que prender mucho más el aire acondicionado. Es una medida que no resuelve prácticamente ningún problema, eventualmente mejora el bolsillo de algunos sectores, de algunos segmentos, y yo creo que tiene una clara intencionalidad política en el marco de vuelta de un gobierno que se ve muy acorralado en términos de las necesidades políticas de cara a las elecciones y lo poco que esta economía está dando y va a poder dar en el próximo semestre. Joaquín de la Torre dijo que el plan de Cristina como jefa de campaña es que vuelvan las clases, algo que se acaba de comprobar con el anuncio de Kicillof, o por lo menos en parte, la vacunación que parece que va a empezar a distribuirse con mayor celeridad y finalmente llenar algo de la heladera, que fue la promesa de campaña. ¿Puede hacerlo el gobierno de la perspectiva económica sin generar más inflación? Yo creo que la suerte electoral del gobierno se juega en el campo económico. Digamos, ni la educación ni el tema sanitario van a estar jugando en el último trimestre del año. De hecho, hoy en día los grandes temas que están preocupando es la inflación y el desempleo en materia económica, después entra la corrupción, porque el tema vacunación ya está entrando tarde a Argentina. Argentina se metió en la segunda ola con muy baja vacunación y lo está sintiendo. Por eso hoy Argentina está en el top 5 de peores países en materia de desempeño sanitario. Ahora, si van a poder sentir los argentinos una mejora de bolsillo, yo lo veo muy complicado. Digamos, hoy tenemos una inflación corriendo interanual 48% con salarios que están corriendo 35, 36. Digamos, primer semestre perdieron fuerte. Yo me imagino, ahora hay un cambio en la estrategia económica que empezó en febrero, marzo, muy importante, que tiene que ver con pisar el tipo de cambio. Esto es activar el último freno de mano antiinflacionario que le queda al gobierno. Piso tarifas, piso dólares y reprimo precios. Yo veo muy difícil esta carrera nominal, con lo cual dudo que puedan recomponer un poco los bolsillos. Gracias, Esteban, por tu visita. Gracias por la invitación. Y nos vamos a charlar con Luis Majul. Ya está con nosotros. Muchos temas para esta noche.